Entonces, fíjese que no basta con que yo me forme, en una carrera que probablemente ni siquiera era la carrera del momento, o quizá lo que iba para mí era hacer aprender un oficio técnico, aprender una carrera técnica, pero quise ser profesional. Mi familia quiso que yo fuera profesional. Y luego entonces de transformar mi situación de vida, lo que hice fue un cambio de una persona que no tenía una profesión a una persona que tiene una profesión. Ahora voy a poder aplicar esa profesión en la práctica. Tengo las competencias adicionales que se requiere para aplicar en esa profesión que yo tengo. ¿Puede la gente pensar que va a trabajar en una compañía, en una empresa que recibe turistas de todos los países y lo único que habla es español? Bueno, y que va a darle servicio al cliente. Bueno, habría que ver. Yo nada más estoy diciendo así para que entendamos por qué viene la desigualdad. Por eso veo que critican los planes sociales de los gobiernos. Ahora, ¿cuál es la explicación que da quien maneja esos planes o quien dispone de esos planes? Bueno, lo que pasa es que con la evolución del tiempo, con las transformaciones que han habido tecnológicas, mira, estamos hablando de la IA ya, ¿verdad? Estamos hablando que usted no necesita tenerme aquí junto con mi madre para tirarme una foto, sino que usted coge una foto de mi madre y coge una mía y ya me tiene abrazándola. Entonces, a esas personas o esas personas que éramos muy buenos en lo que hacemos, pero que el tiempo se nos fue delante, que no seguimos las transformaciones de idiomas, de tecnología, entonces nos quedamos atrás. Y parte de esa gente que ya tiene ciertas edades, a esa gente debe ir esos planes sociales que cada día serán mayores, porque la velocidad que lleva la vida no es para detenerse a esperar a quien no puede correr. Digo yo así, pensando como los brutos, ¿verdad? Fíjese que entonces las oportunidades habrá que ver qué pasa con ellas. Derechos y poder entre individuos o grupos dentro de una sociedad. Fíjese, ¿cuáles son mis derechos? Lo conozco. Ahora, ¿cuáles son mis deberes? ¿Me da poder conocer mis derechos y deberes? Claro que sí. Voy a estar acorde con la sociedad. No voy a violentar la regla establecida si conozco mis derechos, pero conozco también mis deberes. Claro, entonces eso me va a dar poder. Si yo lo conozco, y va a mejorar mi relación con los individuos que compartimos la misma sociedad. Se manifiesta como diferencias en ingresos. Esas diferencias también se manifiestan en diferencias en los ingresos, acceso a la educación, salud, vivienda. Fíjese, yo no puedo pretender tener una vivienda. Es verdad que debe haber política pública de viviendas, pero yo no puedo pretender tener una vivienda si hay planes para que yo pueda adquirir una bajo precio, pero que yo ni siquiera pueda pagar 10,000 pesos porque no he ahorrado nada como inicial, 5,000 pesos. Entonces, ¿a qué que estoy aspirando? ¿Y sabe por qué? Porque la sociedad hay que transformarla desde el hecho de los ahorros. La sociedad hay que transformarla desde el hecho que entendamos que las cosas no vienen de la nada. Que parte de lo que yo gano es para ahorrar. Que parte de lo que yo gano es para, aunque sea en una alcancía, echarla y enseñarle a mis hijos cómo se ahorra. Porque yo no puedo pretender que voy a mejorar, que me voy a transformar, si todos los días que yo cobro lo que hago es pagar lo que debo, porque me voy endeudando para comer. Entonces necesito un plan, necesito planificarme, necesito, señores, ver más adelante, pero también necesito transmitirle a mis hijos lo que es la cultura del ahorro. Digo yo nada más. Principales tipos de desigualdades. La desigualdad económica, brecha en la distribución de riqueza e ingresos entre personas o países.
Fíjese que cuando usted ve en Puerto Plata, y aquí quiero hacer algunas precisiones, porque aquí hay gente que se llama de clase media, y tengo que distinguir entre la transformación de un individuo que tiene la riqueza como estilo de vida, de un individuo que su mortificación no es conseguir los recursos, sino cómo gestionar los recursos, y un individuo que de alguna manera se formó como un nuevo rico, una persona que tiene que de reciente muchos recursos económicos, porque es que ser rico es un estilo de vida. ¿Cuál es la preocupación? ¿De qué se ocupa el nuevo rico? De estar viendo qué hace, que no se me acabe, que no se me malgaste. No, el que es rico como estilo de vida, realmente se ocupa de que el dinero le produzca más dinero, pero eso es algo que él lleva en su esencia, porque no aprendió a tener recursos ayer, sino que creció viendo cómo se hacen, cómo se multiplican, cómo se hace producir los recursos, y entonces que sean útiles para quien lo tiene, para su entorno y para el Estado. De manera que ese tipo de cosas tenemos que verla, vivirla y entenderla. ¿Por qué hay países pobres? Bueno, por diferentes razones. Hoy día una de las razones por las que hay muchos países pobres es la corrupción, es la manera de manejarse, pero también una de las razones fundamentales es porque no hay cultura de ahorro. Todo lo que vamos a hacer tenemos que hacerlo a través de préstamos, tenemos que hacerlo a través de ayudas financiadas por el exterior, entre otras cosas más. Tenemos también lo que son las diferencias sociales, acceso desigual a servicios básicos como educación, salud y vivienda. Fíjese, aunque hay un sistema de educación público, aunque se hacen planes de vivienda, cuando vamos al sistema de educación público, recuerden que los recursos son limitados. Los recursos son limitados y regularmente acceden a ellos quienes tienen más habilidades. De manera, entonces, cuando estamos transformados, quienes estén transformados en la sociedad deberán siempre estar velando porque esas transformaciones lleguen a las instituciones de servicio público. Son las personas que deberán por conciencia exigir al Estado que debe cumplir y facilitar a toda la sociedad hábil para estudiar ese espacio para que lo haga. Pero igual en los hospitales, en las policlínicas, debe facilitársele a la gente, debe orientársele, y si no se da, entonces esa parte de la sociedad transformada debe exigir también a la autoridad que esos que son marginados, que esos que no tienen la oportunidad de tener los recursos para ir a una institución privada a recibir esa salud, entonces deben recibirlo y debe dársele y debe facilitársele dentro de los centros públicos, y que debe estar los equipos necesarios para que se hagan los estudios que de seguro va a indicarle su médico. De lo contrario, estamos realmente incentivando una sociedad desigual. Igual pasa con las viviendas. Yo recuerdo al doctor Joaquín Balaguer, y de eso puedo hablar porque yo fui beneficiado en un tiempo con un apartamento en La Unión hace más de 20 años. Esos apartamentos que se hicieron ahí por el aeropuerto, y yo fui beneficiado con un apartamento de eso sin proponérmelo. Y yo sé lo que es tener su primera casa propia, y yo sé lo que es poder acceder a una vivienda, y yo sé lo que es poder decir esto es mío, así. Entonces yo pienso que hay que retornar a esos sistemas de vivienda que le dan paso a la gente a que pueda tener su primera vivienda con la familia. Discriminación de género, discriminación y
disparidades entre hombres y mujeres, incluyendo la brecha social. Incluyendo la brecha social. Fíjese que ya eso en este tiempo no es tanto, porque si usted busca a las mujeres, están en las posiciones políticas con los hombres, están en educación, se están en las universidades, el grueso de personas que se forman son mujeres, pero aún tenemos lo que la famosa brecha social. Territorial, desequilibrio en infraestructura y oportunidades entre áreas rurales y urbanas. Ya no es tanto también, pero fíjese que ¿por qué se va a la ciudad el hombre del campo con su familia? Porque a veces cuando llega a un nivel de educación no puede seguir avanzando y entonces el muchacho necesita y se muda a la ciudad. Porque el muchacho quiere tener internet, porque quiere tener energía y probablemente en el campo no lo tiene. Porque necesita hacer cursos técnicos, pero tiene que moverse a la ciudad y entonces, en definitiva, ¿qué es lo que decide la gente del campo? Vendamos esa tierrita, vendamos esos animales y vámonos. Y entonces viene a la ciudad y compra un espacio en un lugar cualquiera, al lado de una cañada, al lado de un río. Y entonces son esas marginalidades que usted ve que cuando llueve, como llovió en días pasados, entonces las aguas le llevan las casas, les inunda, les daña las propiedades. ¿Por qué? Porque vinieron y se metieron donde no sabían que probablemente por ahí corre una cañada, que son de las cosas que las políticas públicas tienen que evitar que sigan sucediendo. Causas y consecuencias. Causas, factores estructurales, discriminación histórica, políticas económicas desfavorables y cambios tecnológicos. Fíjese, cuando hablamos de elementos, factores estructurales, lo que estamos diciendo es el lenguaje, la manera que la gente interactúa entre ellos en la sociedad para entonces establecer la forma como van a actuar, cómo se van a comunicar, cómo van a moverse dentro de su estructura social en que están. Y ahorita estaremos hablando de lo que son las juntas de vecinos, de lo que es la federación de vecinos, para que usted vea lo que son los factores estructurales. Discriminación histórica. Hubo la esclavitud, sigue habiendo cuestiones de raza, etcétera, etcétera. Políticas económicas desfavorables. Hay gente que las políticas generales para nada le benefician. Hay gente que, por ejemplo, cuando se toma la decisión de incrementar los sueldos y no se limita la inflación, entonces, lejos de beneficiarse con ese aumento de sueldo, lo que hace es perjudicarse. Y cambios tecnológicos. De los cambios tecnológicos no tengo que hablarle, porque ustedes conocen que lo que yo decía ahorita, los cambios tecnológicos, el avance de la tecnología va dejando detrás a personas que antes fueron muy capacitadas, que antes fueron demasiado buenos, pero que los cambios tecnológicos con el tiempo le van dejando marginados porque no se actualizan. Cuando hablamos de estructura social, explica la forma en la que los individuos de una misma sociedad se relacionan e interactúan y establecen con sus acciones las normas y costumbres de la sociedad. Eso es importantísimo, importantísimo, por eso lo repito. Como en el día de hoy, ¿cuál es la estructura que tienen los sectores individualmente y colectivo? Bueno, antes eran los clubes sociales, ahora sencillamente existen lo que son juntas de vecinos y la Federación de Juntas de Vecinos. ¿Qué es lo que se hace desde la Junta de Vecinos? Bueno, que se determina cuáles son las realidades, cuáles son las necesidades que tienen como colectivo, y entonces entre todos buscan la manera de gestionarla. Y eso puede ir desde visitar autoridades, desde conversar y hacer acuerdos con autoridades, desde exigir el presupuesto participativo hasta hacer
movilizaciones.